Detalles. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. ¿Sí? Ya les estoy compartiendo en la pantalla el tema de las características de los principales diseños básicos que vamos a estar viendo en esta primera parte. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Primero vamos a ver características, andevas y pruebas múltiples de medidas de los principales diseños experimentales. El primer diseño que vamos a verificar o que vamos a trabajar es el diseño experimental completamente al azar. Recordemos que este diseño, una de sus características es que se usa cuando se tienen condiciones uniformes u homogéneas como laboratorios o invernaderos. Ahora bien, ojo. Eso no quiere decir que dentro de un invernadero yo no tenga una pendiente, por ejemplo. Si tengo una pendiente, quiere decir que no me voy a arriesgar a utilizar un diseño completamente al azar si yo estoy deduciendo que esa pendiente en algún momento puede afectar mis tratamientos. Entonces, si yo tuviera una pendiente que sería una gradiente de variabilidad, ¿qué diseño utilizarían ustedes? Bloques al azar. Exactamente. Como yo tengo una gradiente que la estoy identificando y tengo bloques al azar, esa gradiente, entonces utilizaría bloques al azar. No importa que sea en un invernadero, pero si yo considero que hay una gradiente que me está afectando, entonces la voy a utilizar. Ahora bien, algo que no creo que no les dije a ustedes, pero o si se los dije, se los quiero recalcar ahorita. Yo puedo venir y en un área utilizar un diseño de bloques al azar porque yo identifiqué una gradiente, pero resulta que el análisis estadístico me dice que esa gradiente no afecta a mis resultados, entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque yo solo gasté grados de libertad para poder saber eso. El problema es que fuera al revés. Si yo tuviera un área en donde yo debí de haber utilizado completamente al azar, pero usé bloques al azar, ahí no hay forma de determinar si el diseño fue el correcto o no. Porque yo no gasté mi grado de libertad para poder ver eso. Eso quiere decir que yo estaría fallando en mi resultado. Está la contraparte. Si yo utilizo cuadrado latino porque identifiqué dos gradientes, pero resulta que ninguna de las gradientes afecta a mis resultados, no hay problema. Eso quiere decir que pude haber utilizado un completamente al azar o un bloque al azar si es que solo una gradiente. Perfecto. Pero eso yo no lo sé antes. Entonces es mejor gastar los grados de libertad que tengo disponibles para poder verificar si esas fuentes de variabilidad realmente me están afectando, valga redundancia o no. Caso contrario, y peor aún, si yo uso completamente al azar y debí de haber usado un cuadrado latino, perdón. A eso sí sería fatal, como decir también que yo usé un bloque al azar y debí de haber utilizado un cuadrado latino. No sé si me explico, es como que digamos, usar un diseño más complejo cuando debí de haber utilizado un simple no hay problema, pero usar un diseño simple cuando debí de haber utilizado uno más complejo, ahí sí hay problema. No sé si me explico con eso, jóvenes. ¿O alguien tiene alguna duda en base a esa parte que estoy explicando? ¿No? Dime. Es decir que si, por ejemplo, yo tengo en mi investigación no hay ninguna gradiente de variabilidad, pero usé bloques al azar y tendría que haber utilizado completamente el azar, no habría ningún problema. No hay problema, porque en principio vos si usás bloques al azar es porque identificaste una gradiente. Lo que no sabes es si esa gradiente afecta o no afecta, o influye o no influye. Entonces, usaste bloques al azar, pero resulta que en tu análisis estadístico te dice que la gradiente que identificaste no influye en ninguna forma o no hay diferencia entre un tratamiento y otro, entonces no hay problema. Está bien. Pero si lo haces al revés, en donde usas un completamente al azar, cuando debiste de haber utilizado un bloque al azar, por ejemplo, ahí sí hay problema. No sé si con eso resuelvo tu duda. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Sí. ¿No? Ok. Entonces recordemos, se usa cuando se tienen condiciones uniformes u homogéneas como laboratorios invernaderos. Sin embargo, ojo, no quiere decir que yo en un laboratorio, o digamos, hablemos de galpones, ¿sí? Para aves.
Yo puedo garantizar que dentro de un mismo galpón de un ave, pues obviamente las condiciones van a ser homogéneas, ¿no? Por lo menos las mismas para todas las aves. Ahora bien, pero ¿qué pasa si tengo aves de diferentes pesos? ¿Será que la respuesta a algún tipo de suplemento alimenticio va a ser el mismo si tengo aves con menor peso que aves con mayor peso? No. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Ahí, en ese caso, yo no puedo utilizar un completamente al azar. ¿Por qué? Porque tengo una gradiente y la gradiente es el peso. Entonces, lo ideal es dividir a las aves en grupos que tengan las mismas características, por lo menos en este caso de peso. Entonces, ahí yo ya estoy garantizando de que a ese grupo de aves, obviamente, pues la respuesta va a estar influenciada porque van a estar a los distintos tratamientos, porque van a estar en condiciones mucho más similares. Entonces, ahí ya lo dividí yo en bloques. Por lo tanto, no estoy usando el de completamente al azar. Hay que tener mucho cuidado porque no porque digan, se usa en laboratorios sin invernaderos, entonces es completamente al azar, es completamente al azar. No es así. Lo que tengo que garantizar es que no haya gradientes de variabilidad para poder definir qué diseño es el que voy a utilizar. Una de las ventajas que tiene es que hay un fácil análisis estadístico, flexible en número de tratamientos y repeticiones. Si se pierde una unidad experimental no complica el análisis estadístico. ¿Por qué? Porque recordemos que una unidad experimental representa una repetición de determinado tratamiento. Entonces yo puedo venir y perder o darme el lujo de perder una unidad experimental y poder seguir trabajando, ¿sí? Pero ya se convertiría en un diseño desbalanceado. Habría que encontrar ese valor perdido, valor cambio. Eso se puede hacer en completamente al azar. En bloques al azar, yo podría trabajar incluso sin una repetición o sin un bloque. No hay problema, puedo seguir trabajando. Pero en cuadrado latino sí se complicaría el hecho de perder unidades experimentales. Y dice, nos da el máximo número de grados de libertad para el error en comparación con otros diseños. Eso es muy importante, además. Porque recordemos que los grados de libertad es como los valores que yo tengo para poder gastar, para poder definir si mi diseño, si el diseño que yo estoy utilizando es el correcto o no es el correcto. Hoy temprano me pedía otro ejemplo del tema de grados de libertad. Y le decía yo, es como que los manda su mamá a la tienda. Y su mamá les pide cilantro y ustedes no saben distinguir entre el cilantro y el perejil. No sé si les ha pasado. Pero van a la tienda y ustedes dicen, bueno, compran perejil y su mamá les pide cilantro y le llevan perejil a su mamá. ¿Qué les va a hacer su mamá? Algunos solo los va a regañar, a otros quizá les pegan, algún efecto va a tener. Entonces, y ustedes llevan el dinero, ¿verdad? Compraron. Pero si alguien no se quiere arriesgar y para no equivocarse compra un poco de cilantro y compra un poco de perejil, el regaño va a ser distinto, pero ¿qué está gastando ahí? Está gastando dinero para poder tener una respuesta diferente a la que se tendría al equivocarse. No sé si me explico. Entonces, los grados de libertad son eso, es que a ustedes pueden utilizar o gastar esos grados de libertad para poder definir si el diseño que ustedes están utilizando es el correcto o no es el correcto. Entonces, por eso es que aquí dice, nos da el máximo número de grados de libertad para el error en comparación con otros diseños. ¿Por qué? Porque acá yo los grados de libertad no los distribuyo para ver si estoy bien o no con el diseño, porque acá no, en teoría, todo es uniforme. Por eso les digo que es bien complicado utilizar un completamente al azar cuando debió de haberse utilizado un bloque al azar o cuadrado latino. Caso contrario al revés, ¿no? Inge, una pregunta. Inge. Sí, la chica primero, por favor, y después el compañero. Entonces, los grados de libertad, más que todo, es un rango donde puede ubicarse, ¿verdad? Porque si se pasa de ese rango, puede decir que estamos cometiendo algún error, ¿verdad? No. Los grados de libertad no son un rango. Los grados de libertad son un valor. Y son 12, ¿sí? Generalmente. Ya lo vamos a ver más adelante. A ti te dan 12 grados de libertad. Y esos 12 grados de libertad los vas a invertir en la mejor forma. O sea, los puedes gastar para poder ver si tu diseño es correcto o no es correcto. Pero no son un rango, ¿sí? Es un valor tal que puedes ir utilizando
para poder ver si la fuente de variabilidad que detectaste me afecta o no me afecta. No sé si con eso te explico. Sí, gracias. Muy bien. El siguiente compañero, por favor. Inge, ¿y cómo se podrían perder las unidades experimentales? Por ejemplo, no sé, pasa mucho en la escuela y en otras ocasiones ha pasado. Alguien tiene su parcelita y resulta que los peligüeyes se van a la parcela. ¿Qué crees que va a pasar ahí? ¿Será que los peligüeyes pueden alterarte tu parcela o no? Sí. ¿Ah? Ahí estás perdiendo una unidad experimental, si no es que varias. Obviamente eso hay que evitarlo, pero si eso llegara a ocurrir, entonces hay que ver cuánto perdiste como para poder continuar con tu análisis. A eso me refiero. No sé si con eso me explico. O sea que por algún otro factor que... Puede, exactamente. Algún otro factor que esté fuera de tu alcance, se puede perder una unidad experimental. Ah, ya. Gracias. Muy bien. Ingeniero, disculpe. Dime. Una pregunta con los grados de libertad, es que todavía no lo comprendo bien. Según lo que estaba leyendo, decía que, voy a poner un ejemplo, decía que había unos competidores en una salida y no sabíamos el orden de los competidores, entonces pero cada vez que salía uno lo mencionaba. Nosotros teníamos la lista de los competidores, pero no el orden. Entonces, cada vez que lo mencionaba uno, íbamos rayando el orden, ¿verdad? Va a llegar un momento en el que vamos a saber el nombre de un competidor antes de que lo mencione. Entonces, se toma como las decisiones que nosotros tomamos para llegar a un fin. Así son los grados de libertad. Nosotros sabemos el punto donde queremos llegar y nosotros no sabemos las decisiones que hay que tomar para llegar a ese punto. Y los grados de libertad te sirven para poder ver si la decisión que tomaste es la correcta o no es la correcta. Cuando estás hablando del orden, que me imagino que lo leíste en algún libro de estadística, es para justificar que los grados de libertad generalmente es el número total menos 1. Ahora bien, en sí el grado de libertad como tal, o los valores de los grados de libertad es precisamente lo que puedes utilizar para encontrar o que vas tachando para poder encontrar el orden adecuado. Eso serían los grados de libertad, el número total que puedes utilizar. ¿Por qué? ¿Por qué no el último? Porque el último ya está definido. Entonces vas a tener, digamos, si son 10 competidores, tus grados de libertad van a ser 10 menos 1, van a ser 9. ¿Por qué? Porque tenés 9 posibilidades de poder elegir el orden o de poder ir tachando a uno. El último ya no lo tachas porque ese ya lo conoces. No sé si me explico en base a lo que estabas planteando. Sí. Entonces, tus grados de libertad son cada oportunidad que vos tenés para poder encontrar el valor que necesitas. En el caso de los diseños experimentales también sucede así, solo que no es 1 por 1, sino que gastas determinada cantidad de grados de libertad para darte cuenta si la decisión que tomaste o el factor que estás metiendo dentro de tu modelo, pues influye o no influye. Para eso te sirven los grados de libertad. No sé si me explico. Sí, gracias. Inge, una pregunta. ¿Y de qué manera se gastarían esos grados de libertad? Eso es lo que vamos a ver más adelante, dependiendo de las fuentes. Por ejemplo, acá, cuando ya veamos el análisis estadístico, si miras acá, dice, nos da el máximo número de grados de libertad para el error en comparación con otros diseños. ¿Por qué? Porque todos tus grados de libertad los vas a usar en el error. No le vas a quitar grados de libertad al error como para saber si el diseño que utilizaste es correcto. Por ejemplo, si vos utilizas un diseño de bloques al azar, vas a tener que usar ciertos grados de libertad de ese diseño para poder saber si tu gradiente de variabilidad tiene efecto o no tiene efecto. Pero como acá no lo estás considerando eso, entonces todos se los das al error. Caso contrario, cuando tenés cuadrado latino. Cuando tenés cuadrado latino, tenés dos fuentes de variabilidad. Tenés columnas y tenés hileras. ¿Sí? Entonces vas a utilizar grados de libertad para saber si tus hileras
pues obviamente tienen algún tipo de efecto, tu gradiente de las hileras o tu gradiente de las columnas tiene algún tipo de efecto. Entonces ahí estás utilizando más gradientes de variabilidad para ver si esos efectos son significativos dentro de tu investigación. Y a eso hace referencia los grados de libertad. Por eso es que los utilizas. Pero eso se ve en la parte estadística. Cuando veamos el Andeva, que espero que lo veamos hoy, ahí te vas a dar cuenta a qué me refiero con grado de libertad. No sé si respondo tu duda. Sí, gracias. Dice que su principal desventaja es cuando el número de unidades experimentales es muy grande. Es difícil encontrar condiciones homogéneas. ¿Sí? Cuando es demasiado grande, pues las condiciones no son del todo homogéneas, incluso dentro de un mismo espacio. Puede ser balanceado cuando se usa el mismo número de repeticiones. Y desbalanceado, no todos los tratamientos tienen el mismo número de repeticiones. Esto puede darse por dos razones principales. La pérdida involuntaria de una unidad experimental, como les decía. Resulta que, y miren ustedes, causa gracia, pero al final cuando uno está haciendo la investigación duele, cuando hay una inversión. Los peligüeyes se metieron a comerse las unidades experimentales. Eso para un estudiante ENCA dentro del diseño de su investigación es lo peor, porque se van a perder unidades experimentales. Al perder unidades experimentales, lo peor no es que pase, lo peor es que se dé cuenta el profesor de que ustedes no pusieron cuidado en esa situación. Entonces, eso ya no es subjetivo. O escasez de material experimental también puede darse, ¿no? Yo no tengo suficiente material experimental para completar todas las repeticiones de un tratamiento. No puedo trabajar desbalanceado. Muy bien, ¿se recuerdan que habíamos hablado del tema de modelo estadístico? En este caso, lo primero que yo tengo que definir dentro de una investigación es el modelo. ¿Cómo defino el modelo? Yo vengo y digo, bueno, ¿cuál es mi variable respuesta? Les voy a poner un contexto para poder crear el modelo. Digamos que yo tengo el cultivo de lechuga y yo quiero saber cómo obtengo un mejor rendimiento y quiero hacer una investigación con distintos distanciamientos. Entonces, resulta que veo que mi terreno, el terreno es plano, no hay ninguna gradiente, no me afecta nada. Entonces decido utilizar, no hay ninguna gradiente de variabilidad. Entonces lo único que yo tengo ahí va a ser la media de mis tratamientos, el tratamiento como tal y el error. Como no tengo ninguna gradiente de variabilidad identificada, entonces esos son los factores que yo voy a utilizar para hacer mi investigación. Bueno, si solo esos factores utilizo, entonces, ¿qué diseño pueden utilizar ustedes si están en esas condiciones que les estoy presentando? Pregunto. Completamente al azar. Exactamente, porque no tienen ninguna gradiente identificada, no hay ninguna otra fuente de variabilidad extra a esos datos que yo ya tengo. Entonces mi modelo queda así. Por eso es que lo primero que yo tengo que definir es el modelo para luego definir qué diseño experimental es el que voy a utilizar. Por eso dice, lo cual significa que la variable de respuesta YJ depende de la media general, del efecto del 10º tratamiento y del error experimental asociado a la IJ-ésima unidad experimental. La I generalmente va a hacer referencia a las repeticiones de los tratamientos y la J va a ser, digamos, la IJ, va a ser cada una de las unidades experimentales que yo esté trabajando. Y esto, miren, esto es algo común o que debe de llevar y que no debe de faltar en la descripción de un modelo. Bajo los supuestos del modelo de muestreo ideal, los términos de error asociados a cada una de las observaciones se suponen independientemente distribuidos, normales con esperanza cero y varianza constante. Esos supuestos, por el momento, grábenselos y quédense con que eso debe de llevar un modelo. Siempre. Ahora bien, ¿a qué hacen referencia esos supuestos? Eso lo vamos a ver cuando ya veamos análisis de varianza con Infostat. ¿De acuerdo? Ahora bien, ojo, este modelo no se escribe así cuando yo lo estoy ya diseñando. Esta es la forma general de presentar un modelo. Pero si lo asocio o lo contextualizo en función de la investigación que yo quiero hacer, quiere decir, el rendimiento, que sería mi variable respuesta, sería el rendimiento del cultivo de la lechuga
depende de la media general. Y si yo estoy trabajando con 5 tratamientos y mis tratamientos son densidades de siembra, entonces voy a decir, depende de la media general, del efecto de las 5 densidades de siembra y del error. Y por ejemplo, tengo 3 repeticiones, serían 15 unidades experimentales, ¿no? Entonces, y del error experimental asociado a las 15 unidades experimentales. Bajo los supuestos del modelo de muestreo ideal, los términos de error asociados a cada una de las observaciones se suponen independientemente distribuidos, normales con esperanza cero y varianza constante. ¿Me explico, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ok. Recuérdense, la intención es acoplar el contexto de su investigación a lo que van a hacer, al modelo. Y ojo, como no identificaron gradientes, entonces no solo mi variación va a depender de esos factores nada más. Por lo tanto, entonces el diseño que yo puedo utilizar acá es de completamente al azar, ¿sí? Primero se hace el modelo, jóvenes, y después veo yo el diseño. Uno de los errores que uno siempre comete es que primero defino el diseño y después el modelo. No, yo tengo que ir viendo qué componentes o qué fuentes de variabilidad tengo, en donde casi que de cajón, tratamientos, media y error, tienen que mantenerse siempre. Entonces, si yo encuentro gradientes, dependiendo de las gradientes, así es como yo voy a ir definiendo mi diseño estadístico. ¿No hay dudas? ¿Cómo hago el proceso de aleatorización? Esto es muy fácil, jóvenes. Esto ya lo habíamos explicado con ustedes anteriormente. Primero hay que definir el número de tratamientos, ¿verdad? Bueno, yo digo, tengo tantos tratamientos, ¿ok? Luego debo de determinar el número de repeticiones. ¿Se recuerda? Yo creo que alguien de esta sección me preguntó cómo se determina el número de repeticiones. El número de repeticiones se utiliza, aunque el criterio general es de utilizar 4 o más repeticiones, el procedimiento más utilizado es el de los grados de libertad del error. Y es una fórmula, ¿ven? Grados de libertad del error es igual a 12. Es recomendable, ojo, es recomendable, pero igual no quiere decir que sea una regla definitiva, de que el mínimo de grados de libertad de que yo utilice serían 12. O sea, serían, digamos, 12 quetzales los que me están dando para gastar para ver cómo lo hago. Pero como en este caso el diseño es completamente al azar, entonces todos los grados de libertad se los voy a dar al error, no los voy a distribuir en otros lados. Entonces, ¿cuál es la fórmula de grados de libertad del error? Es igual a T por R menos 1 es igual a 2. Notas, para la estimación del número de repeticiones, cualquier fracción decimal se aproxima al número inmediato superior. Ojo, si a ustedes les salen decimales, independientemente de cuál es el valor del decimal, tiene que aproximarse al inmediato superior. ¿Alguna duda con eso, joven? Es una fórmula, ¿sí? Y la fórmula de completamente al azar me dice que los grados de libertad del error es igual a T por R menos 1. Y como una de las recomendaciones es que yo utilice 12, mínimo 12, entre más grados de libertad utilices mejor, porque voy a tener más de dónde elegir o de dónde escoger. Pero mínimo 12. Ahora bien, ojo, si yo, digamos que acá me salgan en esta fórmula, y me pasó con una consulta de un estudiante que tengo ahorita que está haciendo su informe. Decía, mire, a mí me salieron, según la fórmula me salieron 7 repeticiones, pero yo no tengo 7, no tengo materiales para 7. Entonces, ¿qué me recomienda? Hace 4. ¿Por qué? Porque tengo que usar incluso mínimo se pueden utilizar 3. Pero ya 3 ya está muy jalado. Recordemos que ¿cómo reduzco el error? Aumentando unidades experimentales, o bien aumentando repeticiones, o bien aumentando individuos de cada unidad experimental. O sea, entre más tengo es mejor. Ahí se cumple lo que es entre más mejor, ¿no? Entonces, yo tengo que garantizar eso. Por eso es, pero ahora ojo, si yo no tengo el suficiente material que les va a pasar mucho a nivel de campo para hacer lo que a mí me dice la fórmula, entonces puedo utilizar menos y tendría que recalcular los grados de libertad que realmente estaría utilizando. Y ojo, cualquier decimal se aproxima al inmediato superior. ¿Por qué? Por el principio de que entre más unidades experimentales tenga es mejor, o entre más repeticiones tenga es mejor. ¿Sí? Ahora bien,
Les pregunto, la fórmula que se utiliza es T por R menos 1 igual a 2. Esa es la fórmula que yo tengo que usar. Ahora necesito por favor que ustedes ahí en su cuaderno, espero que lo tengan a la mano. Si yo tengo 4 tratamientos, ¿cuántas repeticiones debería de tener? Metan ese 4 a su fórmula y hacen el cálculo y me dicen cuánto es. Por favor. ¿Cuatro? ¿Hay hermanos a del mundo? Sí, son 4. Sí, Ok. sí, son 4. Muy bien. ¿Qué fue lo que hicieron? Obviamente, 4 multiplicado por R les da 4R. ¿Sí? 4 multiplicado por menos 1 les da menos 4. ¿Sí? Y ahí yo ya lo tengo. Como acá tengo el 12, entonces tengo que despejar el valor de R para encontrar los datos. ¿Todos entendemos eso? Mándaselo vos desde el correo, de otro correo, Sí. porque mi teléfono no, Sí. que no los manda. Muy bien. Sí. Es despejar, jóvenes, para poder encontrar los valores correspondientes que yo necesito. ¿Sí? Entonces ahí la fórmula me está diciendo que yo tengo que tener 4, pero da 4 exactos. Vaya, gracias. Sí, ¿verdad? Sí, No de hay 4 decimal. Ok. Entonces, si hubieran decimales, ¿qué tengo que hacer? Aproximarlo al inmediato superior. No es una aproximación como estamos acostumbrados. Cualquier fracción decimal, si hubiera salido 3.2, ¿a cuánto lo aproximo? 5. 3.2 o 5. A 4. No me asusten. Es a 4, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier fracción decimal la aproximo al inmediato superior. Muy bien. Ahora bien, en el ejemplo que tenemos, ¿cuántas unidades experimentales tendría que tener yo entonces? 4. Repito, 16. ¿Cuántas? 16. ¿Verdad? Exactamente. ¿Por Mira, qué qué 16? Porque tengo 4 tratamientos y me salen 4 repeticiones, entonces yo tengo que tener 16 unidades experimentales. Decirle que Aquí dice definir las unidades experimentales y numerarlas correlativamente. ¿Por qué las numero correlativamente? Si ustedes se recuerdan, los numero correlativamente porque a mí me va a servir ese correlativo de las unidades experimentales para poder hacer mi aleatorización. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? Aquí tengo 20 unidades experimentales porque el ejemplo de esto es 4 tratamientos y 5 repeticiones, ¿verdad? O puede ser 5 tratamientos y 4 repeticiones, no sé. O pueden ser otras combinaciones también, ¿de acuerdo? Ahora bien, si ustedes se pueden dar cuenta, el diseño de la aleatorización de tratamientos se puede usar la tabla de números aleatorios. Hay una tabla también que ustedes pueden ir usando para no sesgar. Recordemos que lo que uno quiere evitar acá es que haya un sesgo en lo que yo estoy analizando. Entonces, los números aleatorios de la calculadora, bien hacer papelitos y asignar el número de repeticiones al azar a cada tratamiento. ¿Alguien tiene duda de cómo se aleatorizaría, jóvenes? Porque recuerden que eso ya lo expliqué bien en la clase anterior. ¿Pero alguien tiene alguna duda? Pregunten, por muy sencilla que sea la duda o por muy lógica que alguno la pueda considerar, pues lo mejor es salir de la duda. Aquí no importa si el tratamiento se repite por bloque, ¿verdad? No importa, porque recordate que como las condiciones son homogéneas, entonces, y el azar te lo está poniendo así, entonces no hay problema, no hay problema con ello. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ahora bien, ¿y será, jóvenes, que si yo tengo digamos un área, y dentro del área tiene que ser así estrictamente cuadrado o rectangular mi área, o en un completamente al azar puedo venir yo y tener distribuir distintas unidades experimentales dentro de mi área?
Yo puedo venir y distribuir dentro de mi área unidades experimentales. No tiene que ser así, cuadrado, rectangular, y que se queden con esa idea de que así tiene que ser. No, es como lo que les explicaba con los animales. No voy a poner y voy a decir al animal, lo voy a dejar en una sola posición y de ahí no te mueves porque me vas a variar mi resultado. No es así. Muy bien. Ejercicio dice, factor de 4 tipos de sustratos para evaluación de 4 tipos de sustratos para la producción de plántulas de pilón. Ojo, en algunas ocasiones ustedes van a encontrar que los títulos solo hacen referencia a las variaciones de los tratamientos que yo quiero hacer y no consideran al testigo, ¿sí? En otras ocasiones sí se considera el testigo. ¿Por qué? Porque el sustrato, el pitmos es un sustrato, pero en este caso es el testigo. Entonces dice evaluación de 4 tipos de sustratos para producción de plántulas. Ustedes ven cuántos tratamientos tengo ahí. ¿Cuántos tratamientos cuentan? ¿No? Yo ya quiero huevo con tortilla. 5. Valeria, por favor. Entonces son 5 tratamientos, pero el título dice 4, sí, pero habla de las variaciones, ¿sí? No considera el testigo. Ahora bien, hagamos algo. Les doy 5 minutos para que con este ejemplo que tengo acá me desarrollen el procedimiento del diseño experimental completamente al azar hasta el diseño de campo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que definir entonces mi número de tratamientos, que ya está. Tengo que definir mi número de repeticiones, determinar mi número de unidades experimentales, hacer mi distribución en campo y aleatorizar, ¿sí? Para llegar al diseño final. Eso es lo que quiero que hagan con esto. 5 minutos les doy, jóvenes, en lo que voy a traer un vaso de agua, para que trabajen esto y al regresar, pues obviamente vamos a compartir qué resultados les salieron. ¿Alguna duda? Como no se cuenta el testigo, solo utilizamos 4 tratamientos. No. Ojo. Yo les dije, el testigo no está en el título, no quiere decir que no se cuente. ¿Por qué? ¿Cuántos tratamientos pregunté que eran? 5. Son 5 tratamientos. El testigo siempre se debe de tomar en cuenta. Siempre. Que no vaya en el título es otra cosa. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Bueno, trabajen eso, por favor. 5 minutos. Sí apuntaron la fórmula, ¿verdad? Ok. Sí. Háganlo. Díganme, ¿cuántas repeticiones le salieron? 4. 4. 4 repeticiones. ¿Cuántas unidades experimentales? 20. 20 unidades experimentales. Luego el croquis de campo, aleatorizado, y ahí queda el ejercicio. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda cómo se hace, jóvenes? Yo no pude aleatorizar. Yo ¿Por tampoco. qué no puse aleatorizar? Porque ya no sé cómo. Uno a la vez, jóvenes, por favor, el compañero que está hablando, y después le damos la palabra al otro compañero. Dime. ¿Por qué no pudiste aleatorizar? Pregunto, el compañero que dijo que no había podido aleatorizar. No sé cómo hacerlo con la calculadora. Bueno, ahí sí mira, yo desconozco qué calculadora tenés, pero te recomiendo que busques en internet cómo utilizar el modo rank en tu tipo de calculadora. Porque hay algunas calculadoras en donde aparece ahí numeral rank, ¿sí? Y ahí solo lo apachás y te da el número, pero tenés que configurarle rangos. Si no lo tenés así o con tu calculadora, puedes hacer papelitos. Obviamente eso no lo iban a hacer ahorita, ¿verdad? Pero sí, lo que a mí me interesa es la forma en cómo van a aleatorizar ustedes. Incluso en internet podés buscar programas que te den números aleatorios. La intención es que no seas vos el que asignes, sino que sea la aleatorización la que te dé ese valor.
¿Alguien tenía otra duda, jóvenes? ¿Alguien tenía otra duda, no? Sí, disculpe. Dime. En este modelo completamente al azar, no importa si se repite en la misma línea, ¿verdad? No, si el azar te lo está poniendo así, no importa. Pero es el azar. Que no seas vos el que ¿cómo sería? Con ventaja, alevosía y premeditación lo hagas, ¿sí? Sino que el azar te lo está colocando de esa forma. Inge, disculpe, tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, cuando empecé a aleatorizar, en la calculadora me sale como 15.7, ¿verdad? Tengo duda de que si lo aproximo o lo dejo. No tenés que aproximar. Lo que tenés que hacer es configurar tu calculadora para que no te dé decimales, sino que son los números enteros. Ah, ya. Gracias. Bueno, entonces mire, jóvenes, ¿cómo usar su calculadora? Ahí no los puedo ayudar porque para empezar, ni siquiera tengo la calculadora enfrente. Y segundo, hay que averiguar por medio de internet cómo es que ustedes pueden utilizar el modo RAM en su calculadora para poder aleatorizar. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan cómo el principio de la aleatorización. ¿De acuerdo? Ya la metodología, pues ustedes la deben definir en función de las herramientas que tengan. ¿Sí? Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Cómo se saca el número de repeticiones? ¿Cómo se saca el número de tratamientos? Vamos a hacer algo. Muy bien, solo me permiten y me comentan si ven lo que les quiero proyectar. Disculpe. Dime. Los grados de libertad para este caso siempre van a ser 12. 12 es lo que siempre se debe de utilizar como mínimo. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Disculpe, ¿podría explicar qué era testigo? El testigo hay dos tipos de testigos. Tenés el testigo regional y tenés el testigo absoluto. ¿Y el de Jehová? El testigo el regional es la forma en cómo comúnmente se hace, pero como vos querés encontrar otra forma, entonces tenés que contrastar cómo lo haces versus lo nuevo. Entonces, el testigo regional es cómo lo haces. Hay otro testigo que es el absoluto, en donde no aplicas nada o no haces nada porque te sirve como testigo para ver que sí hay variación entre lo que estás haciendo diferente. Ese es un testigo. Entonces el testigo es por decirlo así, lo que se utiliza para la experimentación comúnmente. Y yo estoy utilizando otras cosas. Exactamente, vos estás haciendo una investigación para hacer algo diferente a lo que haces. Todo parte en principio de lo que vos querés, de lo que vos querás hacer. Diferente. Gracias. Muy bien. ¿Ven, jóvenes, el Jamboard y la presentación? Y que solo una pregunta. Dime. Para las aleatorizaciones, ¿se usan los tratamientos, las unidades experimentales o las repeticiones? Todo lo usas para la aleatorización. Va, y con esos tres datos hago un promedio o qué? No, ahorita les voy a explicar. Ya veo que la aleatorización no ha quedado muy clara. Ahorita les explico cómo se hace, ¿sí? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Para aprovechar las dudas para poderse responder a todos. Ok, ¿qué fue lo primero que pedimos que se hiciera? Obviamente, ¿cuántos tratamientos tengo? ¿Cuántos tratamientos son, jóvenes? 5. 5, ¿verdad? Tengo 5 tratamientos, muy bien. Las repeticiones, ¿cómo lo voy a hacer? Utilizando la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Es la que tenemos acá. T por R menos 1 es igual a 12. Ah, bueno, ¿cuántos tratamientos son? 5, ¿verdad? 5 por R menos 1 igual a 12.
¿Qué tengo que hacer acá? Pues obviamente voy a decir 5R, esto matemáticamente es muy sencillo para ustedes, menos 5 es igual a 12. Entonces, ¿qué hago? Términos semejantes y voy a decir 5R es igual a 12 más 5. ¿Sí? Y R va a ser igual a 17 dividido 5. ¿Cuánto les da 17 dividido 5, jóvenes? 3.4. Muy bien, 3.4, pero como lo tengo que aproximar, va a ser aproximadamente igual a 4 repeticiones. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Cuántas unidades experimentales debo yo de conocer entonces? Unidades experimentales es igual a 5 tratamientos por 4 repeticiones. Yo tendría 20 unidades experimentales. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguna duda? Sí. Okay. Teniendo estos valores, entonces ya vengo yo y procedo a hacer el croquis de campo, en donde el croquis de campo va a depender obviamente del área en donde yo esté trabajando. Como es un completamente al azar, yo puedo hacer un cuadrado sin ningún problema y venir y trabajar un área así. Digo, esa es mi área, como mis condiciones son homogéneas, lo tengo que dividir en 4, en 20 unidades experimentales, ¿no? Entonces puedo venir y decir, bueno, trabajemos esto, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y luego entro el 4. ¿Sí? Ahí tengo mis 20 unidades experimentales. Entonces yo vengo al azar, yo puedo venir y colocarle un valor correlativo a cada unidad experimental. Y voy a decir, esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Ahora bien, como yo tengo 5 tratamientos y tengo 4 repeticiones, quiere decir que voy a pensar y le voy a decir a mi calculadora, mira, y la voy a configurar en que sean números enteros y que me dé valores del 1 al 20 nada más, porque solo tengo 20 unidades experimentales. Yo voy a decir, bueno, ahorita quiero aleatorizar la repetición 1 del tratamiento 1. Entonces me sale el modo rank, me sale 10. Bueno, entonces en la unidad experimental que yo tengo identificada como 10, que sería esta, ¿no? Ya se lo mandé. Voy a tener el tratamiento 1, repetición 1. Bueno, ya quito esa idea entonces de esa parte. No hay problema, no. Ahora bien, si yo lo sé hacer, está bien. Ahora tengo que venir y ver, puedo llevarlo en orden, ¿no? No hay problema que yo lleve en orden porque la aleatorización me lo va a modificar ya estando ahí. Hablemos, digamos, ahora voy a empezar en el tratamiento 1, repetición 2. Le pongo rank y me sale 12. Bueno, entonces digo que el 12 es este, miren, el que yo le asigné como correlativo. Entonces aquí tengo que poner el tratamiento 1, repetición 2. Luego otra vez rank y me sale, no sé, hablemos de 15. Bueno, pero es la repetición 3 la que me toca, ¿verdad? Entonces tratamiento 1, repetición 3. Bueno, luego el modo rank me sale en la calculadora 2. Bueno, entonces acá ya sería la repetición 4 del tratamiento 1. ¿Sí? Yo aquí ya aleatoricé en este caso mis 4 repeticiones de ese tratamiento. Ahora, ¿qué me toca? La repetición 1 del tratamiento 2. ¿Sí? Y así sucesivamente yo lo voy llenando. No sé si con eso queda resuelta la duda del compañero que preguntó ¿para qué se usaban todos los valores? ¿Pregunto? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? Y así yo tengo, este cuadrito yo lo tengo que llenar. Y miren acá, según la aleatorización y según en este caso el azar, me salieron 2 en el mismo lado o 2 aquí. No importa, porque son condiciones homogéneas. Eso no se puede, por lo menos que vayan en la misma columna, en el mismo bloque, no se puede en bloques al azar, pero eso les voy a explicar después cómo se aleatoriza. ¿Alguna duda? Dime.
Para establecer de manera al azar nuestro, este tipo cuadradito rectángulo que hicimos, siempre tiene que ser de 5, en este caso que son 5 y 4, siempre tiene que ser de 5 y 4, o digamos lo podemos hacer de 2 y 10, o de 20. No importa, eso tú decides en función de tu terreno y de tu área. Yo aquí lo puse de 5 y 4 de esa forma, pero lo puedes poner cabal de 2 y 10. Digamos que tu área no es así, no es rectangular, sino que solo la tenés, este es un pedacito nada más, y te sale más fácil dividirlo entre 2 y luego dentro de 10. ¿Sí? Ahí creo que no van a salir los valores, ¿verdad, jóvenes? Pero la idea es esa, o sea, lo puedes distribuir así porque es uniforme. Aquí sí se puede, cuando las condiciones son homogéneas, podés hacer esa distribución. ¿No sé si me explico? No. No te respondimos. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ingeniero, disculpe, ¿cómo determinar cuando son homogéneas y no? ¿Homogéneas cuáles? Las variedades o digamos los datos, perdón. No, es que los datos no son perdón, que dijo de que cuando era así homogénea se podía cambiar. Sí, cuando las condiciones del lugar en donde vas a poner tu investigación son homogéneas, puedes hacer eso. O sea, que no detectaste ninguna gradiente de variabilidad, a eso me refiero con homogéneo. Ya, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Inge, yo no pude entenderlo cuando hizo usted la aleatorización aquí. ¿En dónde aquí? ¿En el anterior que acabamos de hacer? En el anterior. Bueno, es que, mira, vos lo que tenés que tener en mente es la repetición y el tratamiento respectivo, y que la calculadora te diga en qué unidad experimental vas a poner ese tratamiento, esa repetición de ese tratamiento que tenés en mente. Ya voy bomberito. Entonces, si te sale, digamos, aleatorizamos acá. Aquí tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? Aquí tuvo que haber sido 17, 18 y luego 19, 20, ¿verdad? Pongamos aquí tenemos las 20 unidades experimentales. Y acá los tenés en orden acá. Si en tu calculadora, ahorita estás pensando en tratamiento 1, repetición 1, que es una unidad experimental, que tenés que asignar, pero en dónde la vas a asignar es lo que no sabes, porque tiene que ser al azar. Entonces la calculadora te da números del 1 al 20 y te dice, te aparece 7, por ejemplo. Entonces decís, bueno, ¿cuál tiene 7 acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, esta es la unidad experimental 7 y aquí me dice que yo agregue mi tratamiento 1, repetición 1. ¿Sí? Ahora vas y decís, bueno, ahora ¿dónde ubico el tratamiento 1, repetición 2? Y te sale 12. ¿Sí? Si este es el 7, entonces sería 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, entonces como esta es mi unidad experimental 12, entonces aquí voy a colocar mi tratamiento 1, repetición 2. No sé si ahora me explico. Sí, ingeniero. Y así es como se le autoriza. ¿Ya? El hijo de la ministra era de la Muy bien. Entonces voy a salirme, jóvenes, para poder continuar con el tema. O si no hubiera alguna otra duda. Entendí. Muy bien. Entonces, Inge, yo tengo una duda. Dime. Si en campo no tenemos el suficiente material para hacer el número de unidades experimentales, ¿qué dijo que había que hacer? Reducís tu número de repeticiones. Reducir el número de repeticiones. Sí, lo puedes reducir hasta 3. Menos de eso ya no te recomiendo que hagas la investigación. No, porque debería Ya. resultado. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Enfoquémonos. Ahí están las Sí. arriba. En caso de reducir, Y ahí están las dijera que solo de uno no tiene para ser completo, dijera para hacer en este caso los 5. Solo reduce 1 o reduce todos a 3.
Es que eso va a depender de la cantidad de material. Si tenés material para 4, ¿harías 3? ¿Vale? Depende del material. Ok, depende del material, pero en principio tenés que tener la idea en que entre más repeticiones tengas es mejor. Entonces, en este caso yo no puedo hacer, digamos, 4 con 5 y solo dejármelo con 3. Lo que pasa es que sí lo podrías trabajar así, pero lo ideal es que trates de tener más repeticiones para todos o las mismas repeticiones para todos, porque de lo contrario tendrías que trabajar un análisis desbalanceado, que se vuelve más complicado. Pero sí, un material lo puedes trabajar con menos repeticiones en comparación a otro. Ay, ingeniero, gracias. Es que ni se Dije una pregunta. Dime. Si yo tengo, como usted decía, más material y quiero hacer más repeticiones, tengo que expandir tus por ejemplo, alterar los grados de libertad o cómo están. Así es, se alteran los grados de libertad. En principio, 12 tenés que usar, pero si por ejemplo no tenés suficiente material para poder hacer, entonces vas a bajar el número de grados de libertad, pero no te queda de otra. O también puede ocurrir lo contrario, que tenés suficiente material para hacer más repeticiones, entonces haces más y ahí ya usas más grados de libertad. Ah, ya. ¿Hasta cuánto es lo máximo que puedo llegar? Los que quieras, no importa. Una vez, entre más ustedes, más objetivo es. Ah, bueno. Gracias. Por eso aquí el límite está en el mínimo, no en el máximo. Gracias, ingeniero. Muy bien. Ahora bien, pasemos al análisis estadístico. ¿Sí? Este es el más importante de los datos experimentales, y que es el análisis estadístico, el cual puede ser análisis de varianza, pruebas múltiples de medias, contrastes ortogonales, análisis de regresión y correlación, pruebas de hipótesis sobre un parámetro, pruebas no paramétricas, etc. O sea, el análisis estadístico es el más importante. También se pueden y muchas veces se deben realizar otros tipos de análisis, como el análisis económico, que es muy importante. El de impacto ambiental, que lo piden mucho, el impacto social y otros tipos de análisis que a ustedes les puedan dar información para tomar decisiones, porque esa es la intención de hacer una investigación, tomar decisiones. Pues de estos análisis, el más frecuente es el análisis de varianza y las pruebas múltiples de medias, luego le sigue el análisis económico. Es curioso, pero cuando uno está haciendo una investigación, no hay que usar la parte económica porque si no eso puede sesgar. ¿Sí? Después se puede hacer un análisis económico para ver si el que me salió mejor, si el que me salió mejor me sale muy caro, mejor me voy con el otro, ¿va? Pero en principio uno no debería de tener muchas diferencias económicas entre un tratamiento y otro. Pero las hay, ¿verdad? Ahora bien, los análisis de varianza para el diseño experimental completamente al azar balanceado, que es el que vamos a estar trabajando ahorita, porque el desbalanceado hay que hacer un procedimiento anterior para poder completar las unidades experimentales que no estén, entonces eso se vuelve más complejo, peor cuando se hace a mano. Nosotros vamos a asumir balanceados, y desbalanceado lo vamos a ver cuando ya lo hagamos por medio de infostado. Lo primero que hay que hacer, miren jóvenes, es el planteamiento de hipótesis. Y yo siempre voy a decir que la hipótesis nula es T para todo I. Todos los tratamientos son iguales. Ojo, jóvenes, las hipótesis, al igual que el modelo, siempre se tienen que contextualizar a la investigación que yo estoy haciendo. Si mis tratamientos son, no sé, hablemos, ¿cuáles eran el ejemplo anterior? Eran sustratos. Entonces yo voy a decir, bueno, mi hipótesis nula es que todos los sustratos son iguales. ¿Sí? Y luego mi alternativa. TI no es igual a T para al menos un I. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos un tratamiento es diferente. Y asociándolo o acoplándolo o contextualizándolo al ejemplo, voy a decir que al menos, ¿qué era lo que estábamos evaluando, jóvenes? ¿Pregunto? Sustratos. ¿Cómo quedaría mi hipótesis alternativa? Ya acoplada. ¿Un sustrato de pilones puede ser diferente a los demás? Exactamente. Al menos un sustrato es diferente. O como lo planteaste, un sustrato puede ser diferente a los demás, al menos uno. Y así es como yo tengo mis hipótesis. Estas hipótesis estadísticas
Recordemos que hay dos tipos de hipótesis, las hipótesis estadísticas y las hipótesis normales que yo vengo y defino en función de todo el análisis previo que yo haya hecho. Entonces, luego de eso yo tengo que utilizar mis fórmulas de análisis de varianza para poder determinar si rechazo o no rechazo mi hipótesis nula. Si no rechazo mi hipótesis nula, quiere decir que no, si rechazo mi hipótesis nula, por ejemplo, quiere decir que no rechazo mi hipótesis alternativa. Por lo tanto, concluyo que al menos un sustrato es diferente. ¿Sí? O si yo vengo y no rechazo, mi hipótesis nula, estoy haciendo referencia de que todos mis sustratos son iguales. Pregunto, si yo determino que todos mis sustratos son iguales, ¿recomendarían ustedes hacer una prueba múltiple de medias, entendiendo que la prueba múltiple de medias es el ordenamiento de las medias para determinar cuál es el mejor? Pero si todos los tratamientos son iguales, ¿recomendarían hacer ustedes una prueba múltiple de medias? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque son iguales. Caso contrario, si al menos un sustrato es diferente o un tratamiento es diferente, entonces la recomendación es hacer una prueba múltiple de medias. En el de arriba, cuando yo no rechazo la hipótesis nula, lo que yo tengo que recomendar es hacer un análisis económico. Porque si estadísticamente son iguales, entonces mejor utilizo el más barato, ¿no? ¿Me explico? Ahora bien, hay fórmulas para el análisis de varianza y estos son los algoritmos que yo tengo que analizar o utilizar o calcular para poder obtener conclusiones. Entonces, tengo acá que mis tratamientos, miren, grados de libertad es T-1. ¿Sí? Los del error serían T por R-1, que son los que utilizo para poder determinar el número de repeticiones. Y el total es T por R-1. Solo fíjense bien la forma en cómo están los paréntesis. ¿Sí? Luego mi sumatoria de cuadrados, y aquí es bien importante que, miren jóvenes, me interesa hoy que analicemos bien, que analicemos bien cómo utilizar esas fórmulas. Por ejemplo, cuando hice la sumatoria de y punto al cuadrado dividido r menos el factor de corrección, el y punto está haciendo referencia a los valores de la sumatoria de las repeticiones de cada tratamiento. Repito, el y punto hace referencia a los valores de las sumatorias de las repeticiones de cada tratamiento. R es el número de repeticiones, o sea que yo tengo que elevar al cuadrado e ir sumando cada sumatoria, valga la redundancia, cada valor que a mí me da el sumar las repeticiones de cada tratamiento. Todas las repeticiones de los tratamientos yo los tengo que sumar y ese valor lo voy a elevar al cuadrado. Luego le sumo otra vez, luego sumo todas las repeticiones de cada tratamiento y ese valor lo elevo al cuadrado. Y así me voy sucesivamente. Ahorita les voy a explicar cómo por medio de Excel. Eso dividido entre el número de repeticiones menos el factor de corrección. ¿Qué es el factor de corrección? Ahorita les voy a dar la fórmula del factor de corrección. Luego de eso, de calcular la sumatoria de cuadrados de los tratamientos, voy a calcular la sumatoria de cuadrados del total. Y eso no es más que la sumatoria de yj al cuadrado menos el factor de corrección. Ahora bien, si y punto es la sumatoria de las repeticiones de un tratamiento, o de cada tratamiento en este caso, yj es la sumatoria o elevar al cuadrado cada valor de cada unidad experimental que a mí me están dando. Y a eso le resto mi factor de corrección. Ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Qué quieres que repita? Lo de yj es la sumatoria de elevar al cuadrado cada valor de cada unidad experimental. Porque IJ me está diciendo I son mis repeticiones y J sería, I son mis tratamientos, perdón, y J son mis repeticiones juntas. Entonces, si yo tengo 20 unidades experimentales, cada valor que a mí me da cada unidad experimental lo tengo que elevar al cuadrado.
Y a eso le resto mi factor de corrección. No sé si la persona que preguntó ya quedó claro esa definición. Sí, gracias. Muy bien. Luego de tener... ¿sí? Disculpe. Cuando dice valor de repetición, ¿podría dar un ejemplo de eso? Es que vamos a hacer el ejemplo con valores, para que lo entiendan. Ahorita lo que quiero es que sepan qué es J punto y qué es JJ punto. ¿Sí? Ahorita les voy a dar un ejemplo porque vamos a hacer un ejemplo. Luego, sí. Ingeniero, ¿me puede repetir lo que significa YI punto? YI punto. Ajá. YI punto es la sumatoria de los de las repeticiones de cada tratamiento. ¿Sí? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, ¿qué es el error? El error es la sumatoria de los cuadrados totales menos la sumatoria de los cuadrados de los tratamientos. O sea que primero tengo que calcular la sumatoria de los cuadrados de los tratamientos y luego la sumatoria de cuadrados de los totales. Y eso a mí me va a dar, en todo caso, esa diferencia me va a dar la sumatoria de cuadrados del error. Luego me voy a los cuadrados medios y eso no es más que la sumatoria de cuadrados totales, o sea, el valor que calculé acá, dividido los grados de libertad de los tratamientos, que sería esto que tengo en esta columna. Esos valores divididos me da mi cuadrado medio, mis cuadrados medios. ¿Sí? Y mis cuadrados medios del error es la sumatoria de cuadrados del error dividido los grados de libertad del error. Que sería este, me da estos valores. Y luego determino mi factor de, mi F calculada. Y mi F calculada no es más que los cuadrados medios del error que tengo aquí calculados, los cuadrados medios de los tratamientos, divididos los cuadrados medios del error. Y luego debo de encontrar una F tabulada. ¿Cómo encuentro esa F tabulada? Tengo que tener grados de libertad del numerador, tengo que tener los grados de libertad del denominador y un alfa con el que yo quiera trabajar. ¿Qué es el alfa? El alfa es el nivel de significancia. Yo puedo trabajar con un nivel de significancia del 1%, puedo trabajar con un nivel de significancia del 5% o puedo trabajar con el nivel de significancia del 10%. Es como el error permisible que yo voy a tener dentro de mi investigación. Entonces, para poder determinar cuál es mi F tabulada, mi F calculada viene de todos los cálculos que yo tengo anteriores, ¿sí? Ya verán ustedes la secuencia. Pero tengo que tener una F tabulada, en donde la F tabulada a mí me va a decir qué valor lo voy a comparar. Entonces, tengo mi F calculada y lo calculo con mi F tabulada, ahí voy a ver si hay significancia o no hay significancia. ¿Dudas con este cuadro, jóvenes? Vamos a hacer un ejemplo. ¿No? Ok. Muy bien. ¿Qué es el factor de corrección? El factor de corrección no es más que elevar al cuadrado el y punto punto. Y el y punto punto no es más que la sumatoria de las repeticiones de todos los tratamientos. Y eso lo elevo al cuadrado. Esto lo divido dentro de T por R, que serían el número de tratamientos por el número de repeticiones. O sea, yo vengo y sumo todos mis tratamientos con todas mis repeticiones. Y ese valor a mí me da mi y punto punto. Ahorita no. Y la sumatoria de cuadrados de los tratamientos, ya lo habíamos dicho, la sumatoria de y punto al cuadrado, dividido R menos factor de corrección. Este es como el orden recomendable para hacer los cálculos. No creo, qué chileno. Que tengo el factor de corrección, tengo la sumatoria de cuadrados de los tratamientos, la sumatoria de cuadrados del total, la sumatoria de cuadrados del error, y luego tomo la decisión. Si rechazo la hipótesis nula, si mi F calculada es mayor que mi F tabulada. Si yo veo que mi F calculada, que es el valor que yo voy a tener, lo voy a comparar contra la F de la tabla, si es mayor hay significancia. ¿Sí?
Si hay significancia, rechazo mi hipótesis nula. No rechazo la hipótesis nula si mi F calculado es menor o igual a mi F tabulado. Y eso es para tomar decisiones. Luego yo tengo que calcular un coeficiente de variación, que no es más que la raíz cuadrada del cuadrado medio del error dividido la media por 100. Sin embargo, fíjense que ahora el coeficiente de variación ya no es tan determinante en la parte moderna porque hay otros factores que se deben de analizar. Anteriormente, el coeficiente de variación, en mi tiempo, por ejemplo, el coeficiente de variación, cuando yo recibí este curso, no era determinante. Si tenía un coeficiente de variación muy alto, definitivamente no servía lo que había hecho. Así, miren, así de cruel. Por eso uno se asustaba cuando le salían esos valores. Pero ahora ya no es tan problemático porque ya se han dado cuenta que que el coeficiente de variación es tan sensible a los cambios que no necesariamente quiere decir que lo que yo hice es malo. Sin embargo, por regla general, es conveniente que el coeficiente de variación no sea mayor del 20%. Si es mayor, debe averiguarse si el origen está en la naturaleza de las variables, es por la cuestión. Pero ahora ya hay otros factores que yo tengo que determinar para poder continuar con mi investigación. Ejemplos. Aquí vamos con esto. Una persona que realiza plantaciones forestales quiso comparar los efectos de 5 tratamientos de preparación en el sitio sobre el crecimiento inicial en la altura de plántulas de pino. En el terreno, dispuso de 25 parcelas y aplicó cada tratamiento a 5 parcelas escogidas al azar. Entonces las parcelas se plantaron a mano y al final de 5 años se midió la altura de todos los pinos y se calculó la altura promedio de cada parcela. Las medidas de las parcelas en pies fueron los siguientes. Aquí estaban obviamente considerando que las condiciones eran homogéneas, por eso se utilizó un completamente al azar. Recordemos, en campo no necesariamente ni forzosamente tengo que decir yo solo voy a utilizar bloques al azar, no, también puedo encontrar condiciones homogéneas. Pero esto no es apurado. Entonces, acá tenemos nosotros los resultados. Al tener estos resultados, yo tengo acá mi variable respuesta, me salió 15 en la repetición 1 de mi tratamiento A. Me salió 14 en la repetición 2 de mi tratamiento A. Me salió 2 en la repetición 3 de mi tratamiento A. Me salió 4 en la repetición, me salió 13 en la repetición 4 del tratamiento A. Y me salió 13 en la repetición 5 de mi tratamiento A. Entonces aquí tengo los valores distribuidos en este cuadro. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para comenzar a hacer mi trabajo? Aquí es sencillo, miren. Esta tabla la quiero pasar a Excel para que vean ustedes qué es lo que debemos de hacer. Cópiala y pégala. ¿No me permiten? Mami, te voy a preguntar algo, pues después no va a salir en mi grabación. Lo que acá tenemos que hacer es, voy a copiar esto. Miren la ventaja de usar ahora, cuando uno está presencial lo hace a mano, ¿verdad? Acá puede usar uno el Excel, no hay ningún problema. Primero lo que yo tengo que hacer es venir y ordenar mis valores a manera de poder encontrar cómo tener, ¿qué habíamos dicho que era el J punto, jóvenes? ¿Alguien se acuerda? No. Sumatoria de repeticiones. De cada tratamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Aquí le puedo poner sumatoria, ¿ven? Y va a ser la sumatoria de repeticiones de cada tratamiento. Y ahí tengo un valor. ¿Sí? Y eso lo puedo copiar. Y ahí ya tengo las sumatorias de repeticiones. ¿Qué habíamos dicho que era el Y punto punto? La sumatoria de las... ¿Alguien se acuerda? La sumatoria de todas las repeticiones. Tratamiento. La sumatoria de todas las repeticiones de todos los tratamientos. Por lo tanto, Y punto punto es esto, ¿verdad? Ingeniero, una pregunta. ¿En eso de Y punto punto se eleva cada valor al cuadrado? No, eso ahorita no estamos haciendo, ahorita solo estamos encontrando Y punto punto y viendo qué es Y y J. No lo estamos usando en la fórmula todavía. Ahorita lo vamos a utilizar. ¿Sí?
¿Estamos? ¿Ya vieron que es J punto? ¿Ya vieron que es J punto punto? ¿Sí? Ahora, Y y J es 15, 14, 12, 13, cada uno de los valores de mis unidades experimentales. ¿Alguna duda hasta el momento? Inge, no entendí que era Y y J. Y y J es cada unidad experimental. Sí, pero no. Cada valor de cada unidad experimental. ¿Me explico? Y y J. Y es el valor de la repetición I del tratamiento J. Perdón, del tratamiento, sería el tratamiento I de la repetición J. 15 es un YJ, 14 es un YJ, 12 es un YJ, 13 es un YJ. Cada uno de los valores hasta 11 representa mi YJ. ¿Me explico? Sí, Inge, gracias. ¿Okay? Miren, acá hay que sacar el promedio. Es sumamente necesario sacar el promedio. Entonces vengo yo y le doy más promedio ¿No tiene sabor? de este valor. ¿Para qué me sirven a mí los promedios? Los promedios me sirven precisamente para poder hacer mi prueba múltiple de medias si me resultara que hay significancia en estos tratamientos. Y puedo sacar el promedio del promedio, que al final no es tan representativo. Lo mejor es sacar el promedio de todo, ¿sí? Más promedio de todos estos valores. Y ahí tengo mi promedio general. Has visto una oruga persiguiendo clases. Que este me va a servir para poder hacer mi coeficiente de variación. Muy bien. Y ahí no afecta. tengo yo. ¿Cómo? No afectan los decimales. ¿Afectar en qué sentido? No miro. En alterar o se pueden dejar así en enteros. ¿Me estás hablando de qué valores? De los promedios. Como ahí le salieron en decimales. Lo que pasa es que tenés que usar los decimales. En una prueba múltiple de medias, los decimales son importantes. Puedes utilizar uno, puedes utilizar dos. Quiero bañar. ¿Por qué? Porque, digamos, no es lo mismo 13.4 toneladas a 14.4 toneladas, por ejemplo. En 5 minutos no me baño bien, así que... O 13.4 centímetros a 14.4 centímetros. Bueno, sí, los decimales son importantes. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Pregunto? ¿No hay dudas? Inge, Dime. yo creo que lo que el compañero se refería más que todo era de que los únicos datos que se van a aproximar al entero inmediato, al superior, son los de los grados de libertad y el de RAND que usted había comentado, ¿verdad? No, los grados de libertad no se aproximan a ningún dato. Lo único que se aproxima al dato es el número de repeticiones, que ese sí se aproxima al inmediato superior. Y de ahí todas las operaciones que trabajemos con la mayor cantidad de decimales posibles. Generalmente con 2 decimales se trabaja. Ah, muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, ahora, si se pueden dar cuenta, jóvenes, acá, si nosotros queremos encontrar la sumatoria de cuadrados de los tratamientos, ¿ven ustedes acá? Tengo 67 al cuadrado, que es el 67 que tengo acá, ¿verdad? Más 72 al cuadrado, más 58 al cuadrado, más 57 al cuadrado, más 59 al cuadrado. Todo eso dividido, y si vamos a ver acá en la fórmula, miren, es la sumatoria de y punto al cuadrado dividido R. ¿Y R cuánto habíamos dicho que era? 5, ¿verdad? Que es el número de repeticiones. Esto menos mi factor de corrección, y mi factor de corrección, ¿cuál es? Es y punto punto al cuadrado. ¿Cuál es y punto punto, jóvenes? 313. 313. Exactamente, entonces sería 313 dividido, ¿cuántos tratamientos tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántas repeticiones? 5. Quiere decir 5 por 5.
25. Me da 25. Y esto, y les recomiendo que este ejercicio, por favor, lo hagan ustedes y lo corroboren con su calculadora, ¿verdad? Y tenemos acá que mi valor es igual a 34.64, que sería mi sumatoria de cuadrados de los tratamientos. Luego me voy a determinar la sumatoria de cuadrados de totales, que sería ¿qué? Miren, ¿se recuerdan que les había dicho que Y y J era cada uno de los valores de las unidades experimentales? Entonces, como la fórmula me dice sumatoria de cada uno de los valores de las unidades experimentales elevado al cuadrado, entonces lo tengo que hacer como 15 al cuadrado, más 14 al cuadrado, más 12 al cuadrado, más 13 al cuadrado, más 13 al cuadrado, más 16 al cuadrado, y así sucesivamente hasta 11 al cuadrado, que es la última unidad experimental. Y a ese valor le tengo que restar nuevamente mi factor de corrección, en donde mi factor de corrección no es más que mi Y punto dividido T por R. Y lo tenemos ahí. Y punto al cuadrado, ¿verdad? Dividido T por R. Y esa sería mi sumatoria de cuadrados totales, y eso me da 64.24. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Mi sumatoria de cuadrados del error a 64.24 le resto, el error sería la sumatoria de cuadrados de los tratamientos, de totales, perdón, le resto mi sumatoria de cuadrados de los tratamientos y eso me da mi sumatoria de cuadrados del error. En este caso sería 64.24 menos 34.64. ¿Sí? ¿Cuánto les da esa diferencia, jóvenes? Para quienes tengan calculadora y lo estén haciendo, ¿verdad? Que les recomiendo que lo hagan. Esa sería entonces la sumatoria de cuadrados del error. ¿Sí? Ahora bien, miren, aquí tengo mis tablas de Fisher para poder encontrar el valor de F. Esta tabla es para el 1% de significancia, o sea, el 99% de confianza. Esta tabla es para el 5% de significancia, o sea, el 95% de confianza. Eso lo estoy viendo acá en la esquina, ¿verdad, jóvenes? De hecho, lo voy a proyectar para que sea más grande. ¿Lo ven más grande ahí? Sí. Ok. Aquí tenemos, miren, al 0.99, lo tenemos al 0.95 y lo tenemos al 0.9. Quiere decir que yo estoy trabajando con él en el primero, en este caso el primero, el 99, sería 1% de significancia, 5% de significancia y 10% de significancia. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Miren, ahí ya hice mi resumen del análisis de varianza. ¿Cómo determiné mis grados de libertad? Pues obviamente es utilizando las fórmulas. ¿Cuál era la fórmula acá? Solo quiero... yo me perdí. Para que nos corramos acá más fácil. Vean, tratamientos, grados de libertad T-1. ¿Cuántos tratamientos tengo? Pregunto, jóvenes, ¿cuántos tratamientos estoy trabajando? 5. ¿Y 5 menos 1 cuánto le da? 4. Ahí está el 4. ¿Sí? Ahora, la fórmula. T por R menos 1. ¿Sí? ¿Cuántos tratamientos tengo? 5. ¿Cuántas repeticiones tengo? 5. 5 menos 1 me da 4. 4 por 5 les da, ¿cuánto? 20. Aquí está el 20. ¿Lo ven? ¿Sí? Veamos la fórmula. Dice, T por R menos 1, 5 por 5, 25. Menos 1, ¿cuánto le da? 24. Le da 24. Ahí está el 24. Vamos, estamos bien con la forma en cómo los grados de libertad se están expresando o cómo se calculan. ¿Alguna duda? Ok. Ahora bien, miren, ustedes se dan cuenta acá, 34.64, ¿cómo lo calculamos? Con la fórmula que está acá, 34.64. 29.6 es el valor que a ustedes les salió de la diferencia que teníamos entre la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de los tratamientos. Y por último tenemos el total que salió de esta fórmula que tenemos acá, que es 64.24. ¿Alguna duda con esos valores, jóvenes? 5 minutos les voy a robar. ¿Ok?
Ahora, ¿cómo determino los cuadrados medios? Según mi fórmula. Vean acá. Cuadrados medios es sumatoria de cuadrados de los tratamientos dividido grados de libertad de los tratamientos. Bueno, entonces díganme. 34.64 dividido entre 4, ¿cuánto le da? 8.66. Eso no se aproximan, jóvenes. Aquí trabajemos con decimales. Da 8.66. Ahora los cuadrados medios del error sería 29.6 dividido entre 20, ¿cuánto le da? 1.48. Ok, ¿coincide con el valor que tenemos acá? Sí. Ok, así es como se obtiene ese valor. ¿No? Sí, aquí está. Ahora vámonos al último valor. ¿Cómo determino mi factor, mi F calculada? Cuadrado medio de los tratamientos dividido cuadrado medio del error. Entonces, 8.66 dividido entre 1.48, ¿cuánto le da? 5.85. Ok, esa es mi F calculada. Y así se obtienen todos los valores de ese resumen de análisis de varianza. Sencillo. Ahora bien, ¿cómo obtengo mi análisis, mi valor crítico? Perdón. Ese valor crítico yo tengo que considerar los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador y mi nivel de significancia. Recordemos que mi grado de libertad del numerador, ¿cuál es? Es de los tratamientos. Y mi grado de libertad del denominador es el del error. Y tengo que ver con qué nivel de significancia yo estoy trabajando. Tratamientos. Si trabajo al 5%, si trabajo al 1%, si trabajo al 10%. Cuando no me dan ningún nivel de significancia, yo uso el 5%. Pero o bien yo lo defino antes, ¿verdad? Entonces, si digamos, trabajamos al 5%, ¿qué valor tenemos nosotros acá? ¿Qué valores tengo que buscar yo en mi tabla? ¿Con qué valores tengo que trabajar para mi tabla? ¿Sabes? Grados de libertad. Sí, ¿cuáles son? ¿Qué valores tienen? El 4 y el 20, ¿no? Exactamente. Entonces tengo que buscar 4 y 20 y tengo que hacerlo con un nivel de significancia. Entonces, mi nivel de significancia, digamos que es el 5%, como digo, aquí no me lo da, entonces lo asumimos. Aquí está la tabla del 0.95% de confianza, que es el 5% de significancia. ¿Sí? Entonces, perdón, ¿alguien va a preguntar algo? Ok. Entonces, 4, miren, se dan cuenta, grados de libertad del numerador, y 20, que son los grados de libertad del denominador. ¿Qué valor me da, jóvenes? 2.86. 6. Aproximado 2.87, ¿verdad? Este lo puedo aproximar. Entonces, mi valor crítico o mi F calculada en este caso es 2.87. Al 5%. Al 5%. Aquí estamos trabajando al 5%. Ingeniero, ¿sí? ¿De dónde salió el 4 y el 5 que el otro compañero dijo? Perdón. 4 y 5, no sé en qué momento dijeron eso. Creo que se refiere a 4. Son los grados de libertad, vale. Si te referís a los valores que se usan en la que se buscan en la tabla, ¿a eso te referís? Sí. Bueno, entonces no es 4 y 5, es 4 y 20. Es que escuché esos son 4 y 5, por eso. No sé de dónde escuchaste 4 y 5, es 4 y 20. ¿Sí? De plano es el 5%. La tabla. Bueno, si te referís al 5, puede ser el 5%, que es el nivel de significancia con el que estamos trabajando, porque aquí no me están diciendo con qué nivel de significancia trabaje. ¿Sí? Ya. Entonces, dime. ¿Y por qué solo se toma el 20 con el 5%? ¿Cómo? ¿Por qué únicamente se toma el 20 con el 5% y no el 4%? No. Para sacarlo del crítico. El valor crítico en la tabla. Es que en el 5% se utiliza el 4 y se usa el 20. En el 1% se utiliza el 4 y se usa el 20. En el 10% se utiliza el 4 y se usa el 20. Esos dos valores siempre los vas a utilizar.
independientemente del nivel de significancia. No quiere decir que solo en el 5 solo se usa el 20, no, se usa el 4 y se usa el 20. Si ves la tabla que tenemos acá, la voy a ampliar. Usé el 4 que está aquí arriba. ¿Sí visualizas el 4? Sí. Y ves el 20 que está aquí. ¿Sí? Y se coincide, o sea, sí usé los dos valores. Y eso me da 2.866, que aproximado a 2.87. ¿Sí? Sí. Ok. Eso lo uso al 95%, lo uso al 99% o lo uso al 90%. Los dos valores, ¿sí? Para encontrar el valor o la F, en este caso, tabulada. Entonces, ahora que ya tengo la F calculada y tengo la F tabulada, díganme ustedes cómo concluirían. ¿La F calculada es mayor o menor a la F tabulada? La F calculada. Mayor. Es mayor. Si es mayor, según la regla de decisión que decía, ¿hay significancia o no hay significancia? Hay significancia. Si hay significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y si se rechaza la hipótesis nula, ¿qué van a concluir? Que no rechazan la hipótesis alternativa, por lo tanto, al menos un tratamiento es diferente. ¿Sí? Y si hay un tratamiento diferente, ¿qué recomiendan? Una prueba de medias. Una prueba múltiple de medias, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión, jóvenes? Dice, los tratamientos de preparación en el sitio afectan significativamente el crecimiento inicial en la altura de plantas de pino en el terreno, debido a que el valor de F es superior al valor crítico. Se recomienda utilizar o realizar un análisis post-ANDEVA para poder identificar el mejor tratamiento. ¿Cómo determino el coeficiente de variación? Recuérdense que la fórmula del coeficiente de variación era, lo tenemos acá, la raíz cuadrada del cuadrado medio del error dividido la media por 100. ¿Cuál era el cuadrado medio del error, jóvenes? Veamos, sáquenle. Cuadrado medio del error es 1.48. La raíz cuadrada de 1.48, para que lo vayan haciendo el cálculo de una vez, dividido la media, que si ustedes se recuerdan, la media que nos salió es... ¿Cuánto nos salió la media? 12.52, ¿verdad? Por 100, ¿cuánto les da eso, jóvenes? 9.72%. Y ese es mi coeficiente de variación. ¿Es bueno o no ese coeficiente? Sí, creo que no debe. Sí, es aceptable. Porque no debe pasar del 20%, ¿verdad? Todo este análisis que estamos haciendo, todo eso lo deben de ir concluyendo ustedes, jóvenes. ¿Sí? Todos los valores que tienen ahí lo deben de ir concluyendo y aterrizando. ¿Alguna duda? No, hice todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, muy bien, jóvenes. Aquí en la nota que hice acá es que también en Excel pueden encontrar ustedes el valor de tabla al utilizar esas funciones. Miren, pruébenlo y lo buscan y ahí se van a dar cuenta que el Excel les da a ustedes de una vez el valor de probabilidad para no estarlo buscando en una tabla, ¿verdad? Y eso es el ANDEVA de un diseño completamente al azar. Cuando nosotros hacemos otros diseños se va poniendo un poco más compleja la situación. Ahora bien, en la próxima clase vamos a hacer la prueba múltiple de medias y se las voy a explicar para que lo trabajemos, ¿de acuerdo? Muy jóvenes, disculpen que les robé minutos, pero sí, para mí sí era muy importante concluir hasta aquí el día de hoy. Un gusto haber compartido con ustedes. Entonces, hoy les voy a actualizar la plataforma para subirles estas diapositivas para que ustedes puedan practicar. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Feliz día. Gracias, Inge.